Estamos estudiando los domingos conmigo la epístola de Judas, pero hoy vamos a hacer un alto solamente por hoy, ¿correcto? Y el domingo pasado tuvimos un predicador invitado, tuvimos al pastor Henry Andrade, gracias a Dios por su presencia de él. Él es misionero, pastor, que está en la zona de Santa Luzmila, Comas, llevando adelante la obra de Dios. Pero bueno, hoy día quiero salir de los temas que estamos desarrollando, como dije hace un momento, en base a Judas, y quiero hablar un tema totalmente distinto, solamente por hoy. Bueno, todos nosotros somos testigos de las noticias que están ocurriendo en el escenario mundial ante la invasión de Rusia a Ucrania. Y todos hemos visto las noticias en la televisión, en los diarios, y bueno, en el internet ahora se ve bastantes cosas, ¿verdad que sí? Todos estamos al día con lo que está ocurriendo en el escenario mundial. Y bueno, y todo eso nos lleva a plantearnos la pregunta, ¿no? La Biblia dice algo sobre lo que está ocurriendo en estos momentos. Y aún todavía alguien me preguntó hace ya un par de semanas, me decía, Pastor Hidalgo, Rusia está mencionada en la Biblia, ¿algo dice la Biblia sobre esto? Bueno, quiero empezar diciéndole que usualmente yo no predico sobre las noticias, lo que está ocurriendo, porque usted sabe que las noticias cambian constantemente, pero bueno, yo siempre predico más que todo lo que la Biblia dice, aquí este texto, este capítulo, este libro, así, ¿no? Y no hablo tanto de las noticias, pero en esta ocasión voy a hacer una excepción porque le voy diciendo de que Rusia sí está aludida directamente en la Biblia. O sea, sí está aludida. No digo que está mencionado por nombre Rusia, porque no hay ninguna parte en la Biblia que diga Rusia, pues no. Pero sí está aludida y fíjese que añado directamente. O sea, está aludida directamente en la Biblia. Rusia sí lo está. Rusia sí está en la Biblia, por decirlo así, y sí está en las profecías bíblicas. Hace algunos años estuve aquí en Palmas Reales predicando una serie muy corta titulada Señales antes del Apocalipsis. Y el tema que vamos a desarrollar hoy tiene mucho que ver con eso. Yo le quiero decir que durante la época de la iglesia, desde que Cristo fundó la iglesia y Él ascendió en los cielos, bueno, nosotros siempre hemos dicho y hemos estado diciendo de que ya no hay más profecía que se cumplan y eso es cierto, ¿no? Pero nosotros tenemos que entender de que de todas maneras durante el desarrollo de la historia de la iglesia han habido algunas profecías en relación al pueblo de Israel que se han cumplido, que sí han sucedido en la época de la iglesia. Por ejemplo, en el año 70 después de Cristo, recuerde usted que la iglesia fue fundada por Cristo en el año 30, o sea, 40 años después, en el año 70 después de Cristo, de acuerdo a lo que el mismo Señor Jesucristo había anunciado, Jerusalén fue destruida por los ejércitos de Roma. Toda la ciudad de Jerusalén fue destruida y se cumplió lo que Cristo dijo, de que no quedaría ni una piedra sobre otra piedra. Se cumplió literalmente. Y producto de esa destrucción de Jerusalén, todos los judíos, habitantes de Palestina, fueron esparcidos por todo el globo terráqueo. Así literalmente, por todos lados salieron. Los israelitas, los judíos, todos comenzaron a buscar refugio en otras naciones. Y así estuvieron ellos durante siglos de siglos viviendo en países que no eran los suyos, los judíos. Y bueno, y eso nos lleva a entender también mucho por qué luego Hitler persiguió a los judíos en Alemania, porque habían bastantes judíos, habían muchos de ellos dedicados a los negocios, porque usted sabe que donde los judíos llegan, ellos se dedican bastante a los negocios, ¿verdad? Y prosperan. Bueno, y traen prosperidad también a la comunidad, al país donde están. Pero bueno, los judíos prosperan porque son el pueblo de Dios y Dios los bendice a ellos. Pero luego, esto tiene mucho que ver también con Israel.
en el año 1948, o sea, hace poco tiempo atrás, en relación a eventos que ocurren en la historia, fíjese usted, en 1948, poco después que terminó la Segunda Guerra Mundial, se cumplió otra profecía sobre Israel, que fue la formación de Israel como nación. Todos los judíos comenzaron a regresar a Palestina, a Judea, Israel, y a formar lo que ellos hoy en día es la nación de Israel. Ellos llegaron, comenzaron luego a tener una serie de luchas con los enemigos árabes alrededor, y no vamos a hablar de todas las batallas que han tenido a lo largo del tiempo, y hoy en día ellos se han establecido muy bien y llegan a ser una gran nación en el Medio Oriente. Es una nación que es una rareza en el Medio Oriente. ¿Y por qué le digo que es una rareza en el Medio Oriente, Israel? Porque es una nación que practica la democracia. Y usted sabe que en el Medio Oriente la democracia, ni qué hablar, ¿verdad? No existe lo que es democracia allá. Pero en Israel sí hay democracia. Y ellos se han establecido y han crecido como una nación y han cumplido también una de las profecías donde Dios dice que en el desierto va a germinar, van a crecer las plantas. Y Israel ha invertido de tal manera su tecnología que literalmente en el desierto florecen las plantas y se ha cumplido lo que Dios dice. Hoy en día, hermanos, con todo lo que está ocurriendo en el escenario mundial, la reacción de Rusia ante Ucrania, y no voy a hablar tanto de la invasión de Rusia a Ucrania, porque bueno, ese sería meternos a política internacional y no es mi deseo hacerlo. Pero sí, mi opinión muy personal es, no estoy de acuerdo con la invasión de Rusia a Ucrania. Es algo desproporcionado y es como que un hombre adulto se metiera con un niño, ¿no? Porque es un país tan grande, con tanto poder militar, atacar a una nación tan pequeña y de esa manera la está destruyendo. ¿Y por qué, no? Y bueno, de eso vamos a hablar por qué dentro de un momento. Pero queridos hermanos, el Señor Jesucristo, y ahí le pido que abra usted por un momento en Mateo capítulo 16, el Señor Jesucristo nos enseñó a que debemos de estar atentos a las señales de los tiempos. En Mateo capítulo 16, por favor, aquí el Señor está hablándole a los fariseos que están ahí oyéndole a Él. Y mire lo que le dice aquí en el capítulo 16, y también para nosotros, acá hay una buena enseñanza de estar atentos viendo lo que ocurre a nuestro alrededor. Ok, recuerde usted, le estoy hablando de que hay que estar atentos mirando a lo que ocurre a nuestro alrededor en el escenario mundial. ¿Qué está ocurriendo? Mire lo que dice en Mateo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, bueno, como era usual que ellos hacían, y le pidieron que le mostrase señal del cielo, o sea, algo así como Elías. Elías hizo descender fuego del cielo, a ver tú qué haces, o sea, danos una señal del cielo. Y luego en el versículo 2, Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. ¿Qué es un arrebol? Los arreboles, hermanos, son sencillamente ciertas características que el cielo toma y que uno mira y uno dice, esto va a ocurrir. Es como nosotros los peruanos tenemos una costumbre, ¿no? Cuando nosotros agarramos y decimos, está corriendo mucho viento, ¿qué decimos los peruanos? Va a haber temblor, decimos, ¿sí o no? Es digamos una señal. Entonces, lo aprendemos desde niño, ¿verdad? Estamos leyendo las señales. O si no, como cuando alguien sale y mira al cielo y dice, las nubes están un poco oscuras, cargadas. ¿Qué va a ocurrir? Va a haber lluvia, decimos, ¿sí o no, hermanos? O si no, muy temprano, cuando vemos que está bien iluminado, decimos, hoy va a ser mucho calor, ¿sí o no? Mucho sol. Son señales, los arreboles, digamos. Eso es. Ahora usted entiende lo que está diciendo Cristo acá. Dice, permítame leer el versículo 2, otra vez dice, Jesús respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y mire lo que Cristo le dice, hipócritas. Ahora, ¿por qué le dice hipócritas? Le dice, porque sabéis
distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Ahí está. O sea, estas personas se habían vuelto expertas en leer el clima. O sea, algo así como lo que tenemos nosotros también, lo que leen el clima, ¿no? Y dicen, hoy va a ser un día nublado, hoy va a ser mucho calor, la temperatura va a ser así, así, ¿no? Gente experta en leer el clima, las señales que hay en los cielos, pero no habían aprendido a ver lo que estaba ocurriendo a su alrededor. O sea, lo que Cristo llama en el versículo número 3, no habían aprendido a ver las señales de los tiempos. Queridos hermanos, lo que está sucediendo hoy en día en el escenario mundial con Rusia, sencillamente es lo que en la Biblia está anunciado y que en un momento vamos a ver, es la expansión y la loca carrera, así le llamo, la expansión y la loca carrera de Rusia hacia una futura invasión de Israel, que está totalmente anunciada en las Escrituras. Hermano, Rusia tiene como proyecto, siempre ha tenido como proyecto invadir la nación de Israel. Esa es una loca carrera que Rusia siempre ha tenido. Ahora, dentro de un momento vamos a entrar a un pasaje de la Biblia a estudiar esto, pero yo le quiero decir algo. Ahora, le quiero decir algo para que usted no vaya a pensar, decir, bueno, Pastor Hidalgo, como usted está viendo lo que está ocurriendo, entonces a usted se le ocurrió, porque usted es una persona inteligente, dice, le voy a engañar a los hermanos, que dicen por acá, así en la Biblia. No, no es eso, hermanos. Sino que, mire usted, han habido grandes estudiosos de las Escrituras que años 80 años, 100 años atrás, 50 años nada más cercanos, ya lo estaban enseñando esto. ¿Qué estaban enseñando? Que Rusia un día se va a levantar en armas, va a invadir a sus países, a los países vecinos, y se va a dirigir hacia Palestina para tratar de tomar Israel bajo su control. Permítame mencionar solamente a dos grandes estudiosos de la Biblia. Uno de ellos se llamaba Dwight Pentecost, que en una formidable, monumental, extensa y grandiosa obra, que nosotros lo usamos mucho en el estudio y en la enseñanza de la Biblia en nuestro seminario, se llama Eventos del Porvenir, que fue publicado en 1977 en español. Fíjese, en español fue publicado en 1977. Este gran estudioso de la Biblia ya enseñaba lo que estamos hablando esta mañana. Fíjese, en 1977, otro estudioso de la Biblia, Win Malgo, también quien escribió no sé cuántos libros y era editor de una revista a nivel mundial de profecía bíblica, escribió en uno de sus tantos libros titulado El despliegue acelerado de Rusia hacia Israel, que fue publicado en castellano en 1983. También enseñaba esto. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque quiero que usted entienda de que han habido siempre estudiosos de la Biblia que han estado convencidos de que va a llegar el día cuando la nación de Rusia va a dirigir todos sus ejércitos para invadir a la nación de Israel, tal como está anunciado en la Biblia. Algo de suma importancia para ubicarnos históricamente. Hermanos, esta mañana vamos a entrar a un pasaje de la Biblia que es un poquito difícil. Quizás, no sé si usted alguna vez habrá escuchado predicar sobre esto, pero está en Ezequiel capítulo 38. Por favor, ahí le pido que abra la Biblia en Ezequiel capítulo 38. Hace un tiempo yo estaba predicando de otro pasaje de la Biblia y un pastor amigo me decía, oye Fernando, ¿a ti te gusta predicar de pasajes difíciles? Debes hacer como yo, me decía, que predico todo el tiempo solamente de Juan, me decía, del Evangelio de Juan, nada más. Y yo le digo, ¿y por qué? Porque es bien fácil, me decía. Y yo le decía, qué mal le digo, ¿no? Le digo, no, ahí me gusta meterme en problemas, le digo, y por eso ando yendo a diversos pasajes de la Biblia que requieren estudio de la Biblia. Ahí me gusta darle un buen alimento espiritual a mi grey, le digo, una buena enseñanza de la Biblia. Aunque quizá no entiendan, pero ¿qué voy a hacer? Pues le digo, ¿no?
ya, pero vamos a enseñar lo que la Biblia dice, pues, ¿no? Ya. Hermanos, antes de ver lo que aquí dice en Ezequiel capítulo 38, le quiero ir explicando algunos detalles, antes de entrar al capítulo 38 de Ezequiel. Los acontecimientos que vamos a ver aquí en Ezequiel capítulo 38 van a ocurrir después del arrebatamiento de la iglesia. O sea, Ezequiel capítulo 38 va a ocurrir durante el periodo que nosotros llamamos comúnmente los 7 años de la tribulación. Porque la Biblia enseña que después del arrebatamiento de la iglesia, la nación de Israel hará un pacto de 7 años con el anticristo. El anticristo en ese momento va a estar liderando un grupo de naciones, exactamente 10 naciones, la Biblia anuncia que el anticristo va a estar liderando en la zona de lo que hoy en día nosotros conocemos como Europa. En esa zona el anticristo va a tener su control, va a estar guiando ahí a esas naciones y el anticristo va a hacer un pacto con Israel de 7 años, tal como está anunciado en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ahí dice claramente que se hará un pacto de 7 años con la nación de Israel. Hermanos míos, el anticristo en ese momento, luego del arrebatamiento de la iglesia, habrá formado una confederación de 10 naciones y otros aliados también, con los cuales va a tener el control de gran parte del mundo. Ahora, no de todo el mundo, ¿ah? Ok, y ahí tenemos que ir entendiendo algo y corrigiendo un detalle, hermano, que siempre es mal entendido. Pues, ¿por qué le digo que tenemos que corregir algo? Porque a veces algunos hermanos no entienden bien el asunto y piensan que va a llegar un día cuando el anticristo va a tener el control de todo el planeta Tierra, y no es así, por si acaso. El anticristo no va a llegar a controlar todo el planeta Tierra. El anticristo solamente va a tener control sobre una parte del mundo, naciones que le van a estar siguiendo. Por ejemplo, lo que nosotros entendemos es que habrán países como los Estados Unidos que se le va a oponer al anticristo. Es lo que nosotros entendemos leyendo las escrituras. Bueno, y otros países también, ¿ah? Entonces eso quiere decir de que no en todo el mundo va a estar funcionando el 6.6 del anticristo, por si acaso, ¿ya? Así que algunos quítense la idea cuando piensan que me han vacunado, me pusieron el chip, que ya tengo el número de la bestia, que ahora sí ya estoy hecho, me quedo aquí, que me voy al infierno, y no, quítese eso de la cabeza, por favor, ¿ya? Ahora, estas naciones que el anticristo va a estar dirigiendo en la zona de Europa, van a tener también un contrapeso, o sea, digamos, otro grupo de naciones que van a estar en otra parte del mundo, lógicamente, haciéndole la contra al anticristo. Ahora, este grupo de naciones que van a estar haciendo la contra al anticristo, justamente van a ser lideradas por Rusia. A eso es lo que en la Biblia en algunos lugares se les llama las naciones del norte. Ok, tiene que tomar usted como punto de referencia a Israel, el norte. Entonces Dios, cuando ya habla del norte, y eso es lo que vamos a ver en Ezequiel 38, se está refiriendo a las naciones, en plural, las naciones que conforman lo que hoy en día es Rusia. Hermanos, el evento anunciado en Ezequiel capítulo 38 y en el capítulo 39 de Ezequiel es sobre la invasión de Israel por parte de Rusia y sus aliados, que va a ocurrir en algún momento, muy posiblemente a la mitad de la tribulación. Muy posiblemente ahí va a ocurrir. Pero yo le voy diciendo algo de lo que está escrito aquí en Ezequiel 38. La nación de Rusia y todos sus aliados que van a invadir un día Israel serán destruidas por Dios. Dios, de una forma sobrenatural, va a destruir todos los ejércitos de Rusia. Dios va a destruir todos los ejércitos de los aliados y así Dios va a defender a su amada nación Israel. Mire usted lo que va a suceder en el escenario mundial. Así que desde esa perspectiva, queridos hermanos, nosotros los cristianos tenemos que estar tranquilos, ¿verdad?
porque quiere decir que el que tiene el control de todo lo que está ocurriendo es Dios. No es Rusia, por si acaso, es Dios. ¿Qué dice usted, amén? Yo estoy tranquilo, por si acaso, ¿no? Dios tiene el control de todo lo que sucede en el planeta Tierra. Ok, ahora, vamos a entrar a Ezequiel 38, porque la hora nos gana, el tiempo corre muy rápido. Y yo quiero que lea usted conmigo del versículo 1 al 7, vamos a ir avanzando así por bloques rápidamente, ¿ya? Por si acaso no vamos a explicar todos los detalles, solamente por bloques, ¿ok? 38, 1 al 7 dice: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, y todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fug con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. En el versículo número 2 se comienza a mencionar a un personaje que aquí se le llama Gog, y se dice que este personaje Gog es el príncipe soberano de Mesec. Quiere decir que aquí al líder de toda esta confederación de naciones se le llama Gog. Así que este es el líder de todo este grupo de naciones. Luego se va a mencionar una serie de nombres que para nosotros resultan extraños, pero en aquellos tiempos sí se entendían. Por ejemplo, en el versículo número 2 se menciona a Magog, en el versículo 2 a Mesec, a Tubal, luego en el versículo 5 Persia, Cus, Fug, versículo 6 Gomer, Togarma, y se sigue mencionando. Y claro, hoy en día nosotros decimos quiénes son estos, ¿no? Pero sencillamente, para abreviar el asunto y no entrar en tantos detalles buscando que identificarlos, sencillamente podemos decir, todas estas naciones que se mencionan acá, en síntesis, son naciones que en su mayoría, no todo, pero en su mayoría, conforman lo que hoy en día es esa gran nación que ocupa, creo, la cuarta parte, la octava parte, no recuerdo cuánto, del globo terráqueo, que es Rusia. Porque usted sabe que Rusia es una nación inmensa, ¿verdad? Que a su mismo tiempo está compuesta por muchas naciones, muchos pueblos. Y muchos de esos pueblos son los que están mencionados justamente aquí, en este lugar. Ahora, pero hay algo importante en el versículo número 2, y es que ahí usted encuentra la palabra soberano, donde dice príncipe soberano. Ahora, todos los estudiosos están de acuerdo en que la palabra soberano acá debería de haber sido traducida como un sustantivo personal y debería haber sido traducido por la palabra ros o rosh. Ahora, ros o rosh también se refiere a una nación que hoy en día es Rusia. Ahora, mire usted la escritura y el sonido muy parecido a Rusia, ¿no? Ros, Rusia, muy parecido. Entonces, todos los estudiosos están de acuerdo que aquí se está hablando de Rusia. Ahora, yo estaba consultando y la única Biblia en castellano donde aparece Ros es la Biblia de las Américas. Ahora, si usted tiene ahí su celular, usted puede buscar, ¿no? Traducción Biblia de las Américas, busque este versículo y usted lo va a verificar así, que ahí aparece Ros en esa Biblia en castellano. Y Ros es Rusia. Y todas las demás naciones que están acá mencionadas son naciones que hoy en día conforman esa gran nación que hoy en día es Rusia. Ahora, le voy a dar una prueba que para mí es contundente, que la referencia aquí en esta profecía es a Rusia, tanto en Ezequiel capítulo 38 como en el capítulo número 39, porque varias veces va a aparecer la referencia de que estas naciones vienen del norte, inclusive dice de los confines del norte. Ahora, tenemos que dejar asentado una cosa, que la geografía como Dios la ve es totalmente distinta a como nosotros la vemos. Porque, hermanos míos, cuando Dios mira la geografía mundial,
en el escenario mundial, en la geografía mundial, en el centro está, para Dios está Israel. ¿Dónde dice eso? Usted puede ver en el capítulo 38, en el versículo número 12, en el capítulo 38, versículo número 12, rápidamente leemos, dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, se refiere a Israel, que se hace de ganado y posesiones, y ahí viene, sigue hablando de Israel, Dios dice que mora en la parte central de la tierra. Israel vive en el centro de la tierra. Ahora, como dice en el texto hebreo, dice que Israel, ahí donde dice el centro, la parte central, en el texto hebreo dice, Israel es el ombligo de la tierra. Bueno, y todos sabemos lo que es el ombligo, ¿verdad? Es el centro de nuestro cuerpo. Ahí es el punto medio de nuestra existencia física, humana. Entonces, el centro del planeta Tierra para Dios es Israel, es la parte central. Ahora, tomando como referencia a Israel en el centro, de ahí en adelante, en el capítulo 38 de Ezequiel, se va a hablar que estas naciones vienen del norte. Mire usted lo que dice en este mismo capítulo 38, en el versículo número 6. En el versículo 6 dice, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, dice, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. De los confines del norte. En el versículo 15, capítulo 38, en el versículo 15 dice, vendrás de tu lugar. Dios le está hablando a Gog, al príncipe que dirige estas naciones. Le dice, vendrás de tu lugar de las regiones del norte, le dice. Luego en el capítulo 39, en el versículo número 2, dice, y te quebrantaré y te conduciré, te haré subir de las partes del norte. Hermano, es lógico, obvio, de que la referencia aquí es a una nación o naciones que vienen del norte. Ahora, si nosotros tomamos cualquier mapa que existe en la actualidad, usted ubica en el mapa Israel, y usted traza una línea hacia arriba, hacia el norte, hermano, en cualquier mapa le va a resultar, de acuerdo como dice aquí la Biblia, de los confines del norte, tomando como referencia Israel, arriba, lo más arriba que queda en los confines del norte es Rusia. Todas las naciones que hoy en día conforman Rusia. Así que aquí está anunciado, profetizado, que un día Gog, el líder de estas naciones, que hoy en día vienen a ser Rusia, van a dirigir todas sus fuerzas hacia el sur, hacia Israel. Ahora, viene la pregunta, ¿no? ¿Cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a suceder esta invasión? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Bueno, en el versículo número 8, en el capítulo 38, versículo número 8, dice así, de aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra. Y sigue hablando. Pero mire usted la referencia que dice, de aquí a muchos días, al cabo de años. Luego en el capítulo 38, en el versículo número 16, dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, al cabo de los días. Observe por favor la expresión al cabo de los días. Lo mismo ocurre en el 38.8 que hemos leído hace un momento. En el 38.8 dice al cabo de los años. Ahora, la expresión al cabo quiere decir al final de los años, al final de los días. Quiere decir que lo que estamos viendo acá, anunciado por Ezequiel hace más de 2000 años, queridos hermanos, es una profecía que tiene que ver con los tiempos finales, que según la revelación bíblica se refiere a los años antes de la segunda venida de Cristo, que para nosotros es los años de la tribulación. Así que esta profecía de Ezequiel tiene que ver directamente a una invasión que va a llevar a cabo Rusia en el tiempo de la tribulación. Ok, hoy en día lo que estamos viendo sencillamente es que el escenario mundial se va acomodando. Es como por decir que usted está acomodando las piezas del rompecabezas. Eso es lo que está sucediendo hoy en día. El escenario mundial se está acomodando para que Rusia más adelante haga lo que quiera hacer.
En estos días, cuando ha ocurrido esta invasión de Rusia contra Ucrania, no sé si usted ha escuchado, pero cuando comenzó a ocurrir esto, a mi mente vino inmediatamente lo que había ocurrido previo a la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué sucedió previo a la Segunda Guerra Mundial? Hitler, con sus tropas alemanas, comenzaron a invadir así. Invadieron por acá un pequeño país ahí en Europa. Nadie le dijo nada. Se quedaron callados. Y comenzaba a ser así, ¿no? Así poquito a poquito. Nadie le dijo nada. Le comenzaron a hablar y dijo, ya, no voy a invadir más, pero con lo que he invadido me quedo. Hicieron un tratado, ya. Y dijeron, bueno, Hitler ha firmado un tratado de que no va a invadir ningún país más. Ni acababan de hablar y ya se había metido a otro país y ya había iniciado la Segunda Guerra Mundial. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es sencillamente algo similar. Rusia se está acomodando en el escenario mundial y viendo de que nadie le va a decir nada. Ahora, ¿por qué? Y ahí me han preguntado, pastor, ¿y por qué los países aliados no lo atacan a Rusia? Es que, hermanos, la situación es difícil porque eso sería iniciar a nivel mundial una tercera guerra mundial. Y sería un desastre, porque Rusia, al igual que los países aliados, tienen sus bombas nucleares, sus armas nucleares, ya no atómicas, sino nucleares, hermanos. Y esto sería un desastre. Entonces, como Rusia sabe que los países aliados no quieren llevar a un desastre a la humanidad, Rusia, como dice, yo hago lo que quiero y nadie me dice nada. Hermano, lo que estamos viendo hoy en día sencillamente es que el escenario mundial se está acomodando para una futura invasión de Rusia hacia Israel, porque esa es la meta. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito por el cual Rusia desea invadir a Israel? Capítulo 38, versículos 9 al 12, 38, 9 al 12, por favor, dice así, podemos leer por favor las escrituras. Fíjese usted lo que dice aquí en cuanto a qué es lo que lo motiva a Gog, a Israel, a invadir a Rusia. 38, 9 al 12 dice, aquí está hablando Dios, versículo 9 dice, subirás tú, o sea, Dios le está hablando al príncipe, al que dirige a las naciones que hoy en día son Rusia. Le dice, vendrás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día, referencia a lo que va a ocurrir en el futuro, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Eso es lo que va a decir el líder de estas naciones. Dice, subiré contra una tierra indefensa, se refiere a Israel. O sea, para él, Israel es una tierra indefensa. Ahora, ¿por qué dice que Israel es una tierra indefensa? Porque volvemos a lo que estábamos diciendo hace un rato. El gran poderío que Rusia tiene, ve a cualquier otro país pequeño como Israel, lo ve como algo indefenso, ¿no? Entonces dice, voy a subir contra una tierra indefensa, dice versículo 11. Iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones. Fíjese esa expresión, pueblo recogido de entre las naciones, se refiere a Israel que ha regresado a su tierra después de estar siglos esparcido por todo el mundo, lo cual ocurrió en 1948. Sigue hablando versículo 12, que se hace de ganado y posesiones que moren a parte central de la tierra. Observe usted lo que dice claramente en el versículo 11 y 12, está describiéndose las bendiciones materiales que tiene la tierra de Israel, de Palestina, y cómo es que Dios ha bendecido a la nación de Israel. Hermano, yo creo que nadie puede negar de que Israel en estos momentos es una tierra totalmente bendecida. Es una tierra que a pesar de que está ubicada en su mayoría en el desierto, es una nación que ha prosperado. Y las naciones que lo han apoyado también han sido bendecidas por Dios. Esa es una gran verdad, porque Dios dijo, yo voy a bendecir a los que te bendijeren. Y Dios ha hecho eso.
Entonces, aquí tenemos el objetivo. El objetivo principal de Rusia es tomar el control de todas las riquezas materiales que hay en Israel. Por ejemplo, está probado, solamente una de las cosas, ¿ya? Está probado que al norte de Israel existen grandes reservorios que aún no han sido explotados de petróleo y de gas. Y usted sabe que en estos momentos el petróleo en el mundo está escaseando. Todos lo sabemos eso, ¿verdad? Está escaseando y, hermano, va a llegar el momento cuando vamos a entrar a una guerra por combustible. Por eso es que se están buscando, usted sabe, energías alternas, ¿verdad? La energía solar, la del viento y todo eso. Pero ahí en Israel hay grandes cantidades de reservorios y Dios lo anunció cuando Jacob dio una profecía a sus hijos al final del libro de Génesis. Cuando ahí Jacob le está diciendo la bendición que le va a dar a cada uno de sus hijos, a uno de ellos, honestamente no lo he leído estos días, pero si no me equivoco es a Aser. Dios le dice, en tu bota, o sea, vas a pisar el aceite con tu bota, algo así, no recuerdo bien cómo dice exactamente, pero el anuncio es, vas a pisar el aceite con tu bota. O sea, es una referencia a que en su territorio va a haber grandes bendiciones donde él pise. Y de ahí se entiende, los estudiosos dicen, a eso se refiere que en ese territorio que Dios le dio a esa tribu hay grandes cantidades de petróleo y de gas. Hermano, esa es una de las tantas riquezas que tiene Israel y que Rusia está codiciando. Ahora, pero también hay otra razón. ¿Y cuál es la otra razón que yo diría para mí, quizá la más importante? De que Satanás ha usado siempre a Rusia como una de sus fuerzas en este mundo para propagar una filosofía materialista. Y no vamos a hablar del marxismo-leninismo porque yo no soy experto en ese asunto. Pero solamente yo creo que queda claro para todos nosotros que la filosofía comunista, la filosofía marxista es totalmente materialista, es atea. Y el ateísmo ha sido siempre promovido por Rusia durante años de años. Y en toda esta situación se levanta al otro lado Israel como una nación que cree en Dios, que proclama a Jehová, que promueve el estudio de las Escrituras, sobre todo el Antiguo Testamento, desde la perspectiva judía. Y Israel está ahí como un baluarte, como una nación que cree en Dios. Entonces, la actitud de parte de Rusia, utilizado por Satanás, lógicamente, es la destrucción de Israel, la destrucción de esta nación. Hermano, Rusia mantiene una actitud anti-Dios. Y Rusia tiene una actitud actualmente que es una actitud expansionista. Yo estaba leyendo hace unos días el diario, y como usted sabe que yo solamente leo el Comercio, nada más por si acaso, ¿ya? Yo no leo otros diarios, ¿ya? Que hay por ahí que cuestan 50 centavos, creo, o 60 ahora, no sé, ya yo no leo otros diarios. Pero yo estaba leyendo estos diarios y yo tengo aquí anotado, aquí lo tengo registrado, la fecha, el diario y hasta la página lo tengo aquí anotado. Pero ¿sabe qué? Por ejemplo, el secretario general de la OTAN, ya que su nombre es medio raro y no sé ni cómo pronunciarlo, él dijo así, dijo, los objetivos del Kremlin, o sea, donde está el gobierno de Rusia, los objetivos del Kremlin no se limitan a Ucrania, sino que irán más allá. Ese es el objetivo de Rusia. Rusia no se va a quedar contenta con Ucrania. Si usted comienza a revisar la historia un poquito, usted va a ver que eso ha hecho durante años. Ha invadido a un vecino por acá, ha invadido a otro vecino por allá, y así se ha ido avanzando. Ese es como los invasores que hay acá en el Perú, ¿verdad? Van invadiendo terrenos que encuentran por ahí, ¿no? Ahí hay un terreno que está vacío, no tiene dueño. Vamos a invadir. Y le vamos a poner el nombre de la esposa del presidente para que no nos digan nada, ¿no? Y así hace, ¿no? O sea, Rusia está haciendo lo mismo. Ahora, Rusia no quiere que ningún país vecino de él se unan a la OTAN, porque saben que la OTAN le van a hacer la guerra a Rusia. Yo no sé si usted sabía, y salió publicado en el periódico también, de que Rusia amenazó a 2 de sus vecinos también aparte de Ucrania recientemente. Le dijo a Suecia y a Finlandia, le dijo, ni piensen seguir con conversaciones para unirse a la OTAN. Si no, vean lo que le estamos haciendo a Ucrania.
Oh, hermano, eso es, ya no sé qué decir, ya no tengo palabras para decir, ¿no? Y podría seguir citando porque tengo acá otros artículos que he sacado del mismo diario, donde sencillamente está probado en el escenario mundial que Rusia no se va a quedar tranquilo invadiendo a Ucrania, sino que quieren seguir invadiendo más porque tienen la mirada puesta como objetivo final llegar a Israel, porque ese es el propósito, la destrucción de Israel. Pero una vez que Rusia junta sus fuerzas, sus ejércitos, a sus aliados y dicen, ahora sí, vamos a Israel, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Hermanos, sencillamente yo le voy diciendo de que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. El día que Rusia diga, vamos a ir a Israel, porque ese territorio va a ser nuestro, va a ser mío. Dios dice, ahí terminó el asunto. Ahora sí. Hermano mío, yo le voy diciendo una cosa. Rusia se quiere quedar con todo el territorio de Israel, toda la tierra de Israel. Pero la única tierra que Rusia va a tener de Israel es la tierra donde serán enterrados sus ejércitos. Porque la Biblia dice que todos los ejércitos de Israel y sus aliados serán destruidos por Dios en Israel y Dios va a hacer que durante 7 meses van a estar enterrando los cadáveres de todos los soldados. Y durante 7 años, fíjese lo que estoy hablando, 7 meses enterrando cadáveres y durante 7 años, dice la Biblia, estarán quemando las armas de estos ejércitos. O sea, van a tener leña para 7 años, hermanos míos. Ahora, vamos a leer la Biblia y luego comenzamos a explicar algunos detalles más, ¿correcto? Mire lo que dice en el capítulo 38, versículo 13 al final. Capítulo 38, versículo 13 al final, dice así. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? O sea, trofeos de guerra. Despojos es trofeo de guerra, por si acaso. ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? O sea, eso es lo que quiere hacer Rusia, pues, ¿no? Versículo 14 dice, por tanto profetiza, hijo de hombre, y diga a Gog, o sea, Dios le dice a Ezequiel, dile a Gog, o sea, al líder de estas naciones, Gog, dice, así ha dicho Jehová el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, porque eso es lo que tiene Rusia, pues Rusia tiene un poderoso ejército, ¿verdad? En versículo 16, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Fíjese lo que dice, Dios dice, para que las naciones me conozcan. Observe esa expresión de Dios. Dios dice, para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. O sea, hermano, a las finales de todo esto, le voy diciendo, la gloria se lo lleva Dios. Dice, para que todos me conozcan, dice, la gloria se la lleva Dios. Versículo 17, sigue hablando sobre la destrucción de Israel, o de Rusia, perdón, dice, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Bueno, el versículo 17 es interesantísimo. ¿Eh? El versículo 17 rompe la perspectiva de tiempo y espacio y se sitúa en el futuro. El versículo 17 se sitúa en el futuro mirando hacia el pasado a lo que está escribiendo Ezequiel aquí. Y dice, no, estamos en el futuro y Dios dice, esto no es lo que yo había escrito sobre ti, y recién le está escribiendo Ezequiel. Por eso el versículo 17 rompe la estructura de espacio y tiempo, y diciéndole, ya había escrito sobre ti, oh Gog, le dice. Versículo 18, en aquel tiempo cuando venga Gog con la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Subirá mi ira y mi enojo. No hay que meterse con Dios.
Porque la Biblia dice, nadie que ha luchado contra Dios le ha ido bien. Nadie. Y Dios dice, Gog, tú y todos tus ejércitos, miles de soldados y quizás millones de soldados, podemos decir, y todo tu armamento, ¿sabes? Como dice ahí al final del 18, ya subió mi ira y mi enojo. Porque cuando Dios sube su ira y su enojo, no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de lo que Dios decide hacer. Versículo 19 dice, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cuál será contra su hermano. Y yo litigaré, o sea, yo juzgaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Hermano, aquí en lo que hemos leído hace un momento, del versículo 13 al 23, se está anunciando la destrucción de Rusia y sus ejércitos y sus aliados. Ahora, no vamos a leer ahorita, pero yo le sugiero que si usted quiere ver más detalle de esta destrucción, lea el capítulo 39 de Ezequiel. En el capítulo 39 se da más detalles. Ahí se habla de cuántos meses van a pasar enterrando los cadáveres, cuántos años van a estar quemando las armas y cómo es que Dios destruye a Rusia, que va a estar invadiendo la tierra de Dios, la nación de Dios. Pero en la lectura que acabamos de hacer, queridos hermanos y hermanas, vamos a encontrar cómo es que Dios va a destruir a Israel, a Rusia y a sus aliados. ¿Cómo? En el versículo 19 y 20 encontramos que Dios va a llevar a cabo un gran terremoto. Versículo 19 dice así, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, o sea, gran terremoto, que los peces del mar, las aves del cielo, la bestia del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Ahí está. Están entrando a Israel, a la tierra de Israel, los ejércitos de Rusia y sus aliados, y Dios va a mandar un gran terremoto, tan grande que todo va a temblar, todos los montes se van a conmover. Y no solo eso, sino que nosotros encontramos más abajo en el versículo número 22 que Dios va a mandar una enfermedad sobre los ejércitos de Rusia. Dice en el versículo 22, la primera palabra del 22 dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre. Hermanos, sencillamente Dios va a mandar una plaga horrible y letal que se sumará a la destrucción que ya había venido por causa del terremoto. Ahora, no vamos a comenzar a barajar posibilidades de qué plaga, qué pestilencia, ¿no? Pero sencillamente Dios va a mandar una plaga, una pestilencia sobre estos ejércitos y van a estar muriendo. Pero también en el versículo número 22 se menciona una tercera arma, por decirlo así, que Dios va a usar contra Rusia. Va a usar lluvia torrencial, granizo, fuego y azufre. En el versículo 22 dice, yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas, sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. ¿No le hace recordar a algo que Dios ya hizo en la antigüedad? ¿Qué le hace recordar? ¿A qué naciones? A Sodoma y a Gomorra. Entonces, si ya ocurrió antes, va a volver a ocurrir en el futuro, cuando Dios destruya los ejércitos que van a estar invadiendo la tierra de Israel, la tierra de Palestina, queridos hermanos. Ahora, y cuando todo esto acontezca, vuelvo a repetir, detalles, todo el capítulo 39 de Ezequiel, usted lo puede leer. Pero quisiera solamente leer con ustedes el versículo 12, capítulo 39, versículo 12, mire lo que va a ocurrir, dice, y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Durante 7 meses van a estar enterrando los cadáveres de los ejércitos de Rusia y sus aliados. Hermanos míos,
lo que yo le quiero decir esta mañana es de que Dios tiene un plan maravilloso. Le quiero decir de que Dios tiene el control del universo. Ahora, si Dios tiene el control del universo, Dios sabe exactamente lo que va a ocurrir. Claro, para las personas que están sufriendo ahí la devastación de su país, que están muriendo, que tienen que huir de su país buscando refugio en otro lugar, donde están experimentando la muerte y el dolor es triste, ¿verdad? Es un dolor que nosotros no podemos sentir en toda su amplitud, hermanos míos. Pero lo que sí podemos decir y volver a decir es, Dios tiene un plan maravilloso. Es un plan perfecto para este mundo y para el universo. Dios tiene el control de todo cuanto existe. Dios tiene un plan para la iglesia. Dios tiene un plan para establecer su reino. Dios tiene un plan para tu vida. Y Dios tiene un plan también para las naciones de esta tierra. Y aquí tenemos ese plan de Dios. ¿Qué hará Dios un día cuando esta nación de Rusia decida invadir la tierra de Israel, la tierra de Dios? Todo lo que estamos viviendo en estos días, oyendo de las guerras y los anuncios de una posible tercera guerra mundial, que nadie lo desea, por si acaso, nadie quiere una tercera guerra mundial, porque eso trae desgracia, muerte, dolor. Ya nosotros aquí, a pesar de que estamos al otro lado del planeta Tierra en relación a Ucrania y el Perú, estamos sintiendo los efectos en la economía, queridos hermanos. Ahora, imagínense ustedes si se llegara a desatar una hecatombe a nivel mundial, esto sería un desastre para nosotros. Pero el Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, por favor, ahí en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo, hablando en relación a las guerras, mire lo que dice el Señor en Mateo 24. En Mateo capítulo 24, y recuerde usted que hace ya más o menos, no, un poco más de un año, estuvimos predicando de Mateo 24 durante 2 meses más o menos, y hablamos en detalle de esto. Pero aquí en Mateo capítulo 24, en el versículo número 6, el Señor Jesucristo dijo así, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y eso es lo que estamos escuchando ahora. Estamos escuchando de guerras que están sucediendo en este momento en el mundo. Pero al mismo tiempo estamos escuchando de rumores de guerras. Porque se oyen rumores y se dicen una tercera guerra mundial. Son rumores de guerra. Entonces, estamos oyendo de guerras y rumores de guerras. Y el Señor dice en el mismo versículo 6 que no hemos terminado de leer, dice, pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, no se turben, dice. Todo esto tiene que suceder, pero no es el fin. Ahora, ahí yo le quiero decir algo, porque a veces algunos también dicen, el Señor dice que es el fin del mundo. Y algunas personas andan ahí como locos diciendo, es el fin del mundo, todo va a ser destruido, no va a haber planeta Tierra, va a desaparecer la Tierra del espacio, no va a haber mundo ya. Eso no quiere decir cuando habla acá de fin. Está hablando del fin de esos eventos históricos. Porque hermano, cuando termina la historia del hombre, por decirlo así, se inicia la historia de Dios. Dios comienza a reinar en el mundo. Por eso dice, aún no es el fin. ¿Va a llegar el fin de la historia del hombre? Sí, va a llegar un día. Pero cuando termine la historia del hombre, comienza, por decirlo así otra vez digo, la historia de Dios. Dios trayendo su reino en este mundo. Y Dios viniendo a gobernar en la persona del Señor Jesucristo. Lo que hemos hablado esta mañana sobre qué es lo que va a ocurrir un día con esta nación atea, esta nación materialista, que es Rusia, que está haciendo lo que quiere y que un día va a decidir invadir Israel. Y lo que Dios hará un día, hemos leído hace un momento en Ezequiel 38, cómo es que Dios va a destruir a Rusia y a sus aliados. Lo que va a ocurrir un día, hermanos míos, es sencillamente el anuncio de que Dios irá humillando a sus enemigos. Porque va a llegar el día en que todos los enemigos de Dios van a ser humillados. Y parafraseando lo que dice en Filipenses capítulo 2, que todo hombre enemigo de Dios va a tenerse que humillar ante Dios.
y va a tener que reconocer que Dios es un Dios grande en el universo. Vaya conmigo por un momento para terminar esta mañana en 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios capítulo 15. Mire usted cómo es que Dios va a ir humillando a sus enemigos. Y honestamente espero que esta mañana el mensaje haya sido de bendición a usted, porque me han estado haciendo preguntas sobre el tema. Entonces dije, no me voy a quedar callado, voy a hablar algo, voy a decir algo sobre el asunto, que es lo que la Biblia enseña sobre Rusia, lo que está ocurriendo en el escenario mundial, qué es lo que esperamos que ocurra próximamente, ¿no? Entonces, por eso yo espero que haya sido de bendición para usted en esta mañana la palabra del Señor. Pero sobre todo usted tiene que saber de que Dios tiene el control del universo y que nada de lo que está ocurriendo se le ha escapado al control de Dios. Dios sabe, porque va a llegar el día cuando Dios va a destruir a los ejércitos que van a invadir Israel. ¿Y por qué? Porque Dios va a humillar a sus enemigos. Mira lo que dice en 1 Corintios 15, 24 al 26. El apóstol Pablo dice, luego el fin, o sea, ya cuando está terminando toda la historia del hombre, dice, luego el fin, dice, cuando entregue, está hablando de Cristo, cuando Cristo entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, o sea, todos los enemigos. A eso se refiere, cuando habla de que Cristo va a suprimir, dice, cuando haya suprimido, dice en el versículo 24, cuando haya suprimido, o sea, cuando Cristo haya destruido todo dominio, toda autoridad, toda potencia anti Dios, todo lo que se opone en contra de Dios. Versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está hablando de Cristo, que Cristo va a reinar un día hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, o sea, el último enemigo, dice el versículo 26, que será destruido es la muerte. Y de ahí sigue hablando el apóstol sobre este asunto de la muerte y la resurrección de entre los muertos. Y hermanos míos, Dios un día va a humillar a sus enemigos. Y yo le quiero preguntar esta mañana, ¿usted se cuenta entre los amigos de Dios? ¿Usted se cuenta entre la familia de Dios? Porque si usted no es un amigo de Dios y si usted es un enemigo de Dios, va a llegar el día en cuando Dios va a humillar a sus enemigos. Y yo le invito a que usted pueda reconocer la gloria de Dios en su vida. Dios tiene el control de todo lo que ocurre en el planeta Tierra.